Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El gobierno presentó hoy la agenda legislativa en derechos humanos. Una de las iniciativas centrales incluye el levantamiento parcial, hay que explicarlo porque tiene detalles, no es así tan burdo y tan lineal, pero es muy sensible. El levantamiento parcial del secreto de la Comisión Walech o de la información que fue entregada por las personas que fueron torturadas a la Comisión Walech. Esto con el consentimiento de las víctimas y como información para tribunales. En el marco de los 50 años del golpe de Estado y desde el Parque Cultural de Valparaíso, el Ejecutivo anunció que le dará urgencia y establecerá indicaciones a 4 proyectos de ley que actualmente están en tramitación en el Congreso Nacional. Entre estas está el levantamiento parcial del secreto de la Comisión Walech. Esto permitirá hacer disponibles bajo reserva los antecedentes y testimonios obtenidos gracias a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura para su análisis como parte del trabajo que llevará a cabo el Ministerio de Justicia. El gobierno aseguró que las víctimas son quienes decidirán, porque eso es fundamental. Las víctimas que fueron a la Comisión Walech en su momento a entregar su testimonio, lo hicieron en un marco donde se garantizaba el secreto. Por lo tanto, para levantar eventualmente ese secreto, si se aprueba, tiene que ser con el consentimiento de esas mismas personas. Hay ahí un tema con o sus herederos o sus hijos, por ejemplo, donde seguramente va a estar centrada buena parte de la discusión. ¿Por qué? Porque hay casos de personas que fueron sin contarle a sus familias o a sus hijos a dar su testimonio. Vaya uno a saber por qué, uno no se puede meter cuál era la intención, cuál fue la motivación, en algunos casos de no informarle a su familia, pero sí entregar los antecedentes. Bueno, en todo caso estaba este secreto por 50 años, no se han cumplido todavía. Así que esto va a ser parte de los temas que se conversarán en esta agenda de derechos humanos, también en el plan de búsqueda, porque la entrega de esa información es importante eventualmente para tener los nombres de victimarios. En fin, es un tema sensible, importante, complejo, doloroso y hay que tratarlo, y probablemente muchos objetivos más, tratarlo en esas condiciones. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompaña, no como todas las semanas, no todos los días fijos, Rodrigo Arellano, de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gracias por estar aquí, Rodrigo. Gracias, Matías. Facultad de Gobierno, no escuela. Nerea Palma, sí, es de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Portales. Nerea, gracias por estar aquí también. Buenas noches. Gracias, encantada como siempre. Partamos por aquí. ¿Qué les parece? Agenda de Derechos Humanos. La gente que se acercó a esa Comisión Walech de Prisión Política y Tortura lo hizo en el entendido que era secreto. Muchas de estas personas ya murieron. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que se levante y las condiciones que se han puesto, Nerea? Yo siempre he creído en realidad que en general el Estado de Chile tiene una deuda con las personas que fueron víctimas de la dictadura. Evidentemente que desde la transición a la democracia el trato hacia la verdad y justicia tuvo que ser quizás más matizado de lo que todos hubiésemos querido, producto que las Fuerzas Armadas todavía tenían una cuota de poder y era difícil, ¿cierto?, para la transición hacer una excavación muy profunda respecto a la verdad. Estoy hablando de la verdad específicamente con los detenidos desaparecidos y hablando de derechos humanos. Ahora bien, si es que eso se debiese tratar hoy día, quizás que tenemos muchas más garantías democráticas en general para poder hacerlo a través de revelar ciertos secretos o salvaguardas que estaban en la Comisión Walech. A mí me parece que al menos hay que conversarlo porque es ya algo bastante potente. Pero en principio yo valoro de manera muy positiva la agenda del gobierno. Me parece que era una deuda y es una deuda del Estado de Chile, independientemente del color político. Y me parece que avanzar en la senda para poner esto dentro de la agenda política, independientemente de si es que es de izquierda o derecha, a mí me parece siempre como algo positivo y que ojalá todos estuvieran detrás de esto. Rodrigo, y esto inserto en el contexto del plan de búsqueda que el gobierno propone para
para que el Estado, dado que fueron funcionarios del Estado y las organizaciones del Estado las que produjeron, ¿no es cierto?, estos delitos, las que cometieron estos delitos, que el Estado participe, acompañe. El ministro de Justicia me dijo en una entrevista, no puede ser que hasta aquí sean las familias solas las que vayan a los tribunales, sino que el Estado tiene también de alguna manera acompañar. ¿Cómo ves tú esto de la Comisión Balich en ese contexto? Yo creo que hay que separar iniciativas. Yo coincido con Nerea que efectivamente el país, el Estado, los distintos gobiernos que han venido después de la transición, efectivamente cargan con cierta deuda con respecto al tema de apoyar o reconocer la búsqueda también de aquellas personas que siguen hasta el día de hoy desaparecidas. Y eso creo que es una responsabilidad que ojalá persista hasta que se pueda determinar efectivamente el paradero. Creo que esos esfuerzos deben ser inacabables. Y en eso yo creo que comparto el esfuerzo que está promoviendo el gobierno en esa lógica. Lo que no me gusta de esta como artillería de proyectos son aquellos que de alguna forma rompen ciertos acuerdos. Yo creo que en la política, en la vida y en los procesos de reconciliación, sobre todo los pactos, las palabras, sobre todo las palabras, deben honrarse hasta el final. Y me parece que bajo un contexto especial hubo una comisión que efectivamente le tocó encabezar al ministro Balich en su época y que se llegó a un acuerdo con las personas. Al obispo Balich, perdón. Y que hubo un acuerdo con las personas de un secreto por un periodo de tiempo determinado. Y yo al menos veo con ojos de cierta reticencia, de duda, la posibilidad, aunque sea parcial, de romper el acuerdo. Porque son tan frágiles las democracias, Matías, que los acuerdos que cuesta construir, creo que rompiéndolos son difíciles. De las personas que están vivas y que prestaron su testimonio, si ellos dan la autorización, ¿te parece legítimo que se levante? Lo que pasa es que yo creo que se plantea al menos la posibilidad. Me parece que es legítimo en la medida que no haya un incentivo por parte del gobierno. Yo creo que el gobierno ha estado empujando esa posibilidad. ¿Qué incentivo podría haber? El sentido de incentivos. No, porque el gobierno en el fondo está generando un espacio, una instancia, está proponiendo, está motivando, está empujando para que efectivamente este acuerdo, de forma parcial, con la voluntad de las personas, de alguna forma no se respeta hasta el final del plazo establecido. Ahora, hubiese sido distinto que surja de cada uno de los familiares, pero yo creo que el Estado está haciendo, el gobierno particularmente, perdón, está haciendo un esfuerzo en la iniciativa de tratar de, en cierta parte, romper este acuerdo que fue tan relevante. Entonces, a mí no me parece que la mezcla de iniciativas de derechos humanos, unas vayan por la línea correcta y otras de alguna forma rompan quizás la palabra que fue tan relevante para poder alcanzar un poco de conciliación en los gobiernos anteriores. ¿Por qué está costando tanto los acuerdos en todo, en esta conmemoración de los 50 años? Desde la declaración, hoy día, siendo martes 5 de septiembre, es decir, faltando muy pocos días para que sea menos de una semana, para que sea la conmemoración misma, la fecha misma, el hito del 11, estamos con dos declaraciones paralelas. La del gobierno, la que propone el gobierno y la que propone la oposición o parte de la oposición. Eso es, mirado por un observador imparcial o desde afuera, esta es una sociedad que no es capaz de ponerse de acuerdo con mínimos. Hay que considerar que estamos discutiendo una constitución. Entonces, no somos capaces de 4 puntos mínimos en conjunto. ¿Qué vamos a ser capaces de una constitución para 40 años? ¿Por qué nos está costando tanto la idea? Yo creo, detrás de esta falta de acuerdos, yo creo que hay dos elementos bien relevantes a tener en consideración. El primero de ellos, sin duda alguna, es que estamos frente a un gobierno que tiene baja popularidad, no solamente, digamos, el presidente, que tiene un 29% de aprobación según la última encuesta CADEM, pero además el gobierno en sí mismo. Eso por un lado. Entonces, figuras tanto del oficialismo, como por ejemplo la presidenta del PPD, así como también la oposición, quieren alejarse lo más posible de una figura que no es popular. Eso yo creo que por un elemento, y eso dificulta sin duda alguna toda negociación, todo acuerdo que se pueda generar con el gobierno actual. Y el segundo elemento, yo creo que, y no menos importante, es que la oposición tiene todo el incentivo para buscar al elector que con, digamos, una amplia mayoría ganó
las elecciones de consejeros constitucionales el 11 de mayo. Y ese votante, según la lectura tanto de la UDI como de Renovación Nacional y de Bópoli, es un votante de derecha que ellos piensan que es más duro, como si fuera un voto realmente programático y que estuvieran votando realmente por las ideas detrás de republicanos. Hay que recordar que toda la evidencia empírica del comportamiento político muestra que las personas que votan de manera programática es una parte del electorado muy chiquitita. Pudo haber gente que votó por la lista del pueblo y por republicanos. Exactamente, sí, tranquilamente. Entonces a mí me parece que son esos dos elementos que están empujando a la oposición un poquito más hacia la derecha, un poco más dura, y por otro lado la figura del gobierno más debilitada, que hace muy, muy difícil llegar a un acuerdo en algo tan básico y tan lamentable como es respecto a la conmemoración de los 50 años del golpe. ¿Y cuál es tu parecer, Rodrigo? ¿Y si te parece que objetivamente es una mala señal en que no seamos capaces de, al menos, insisto, tener ese texto de una carilla único? O sea, yo coincido con que sería ideal tener un momento de unidad justamente y de reflexión a 50 años del golpe militar. Pero las causas de por qué no estamos logrando este acuerdo, yo también coincido que son dos. Tengo algunos matices con Nerea. Yo creo que sin duda el contexto que estamos viendo, de polarización, sobre todo en las élites, uno hace análisis de los estudios longitudinales y nunca antes la democracia como concepto de gobierno había sido tan cuestionado por la ciudadanía a raíz de la ineficacia con que los gobernantes de alguna otra forma dan respuesta a los problemas. Entonces, el contexto, plebiscito, discusión, venimos de un fracaso constitucional potente, saliendo de una crisis, etc. Entonces, el contexto suma el caso convenio, lo que dice Nerea, eso. Lo segundo, yo también creo que el presidente de la República tiene un grado importante de responsabilidad en este ambiente que se ha generado en torno a la conmemoración del 11 de septiembre. O sea, hay que recordar, en el fondo, cómo trató a un fundador de un partido de la oposición, como Sergio Nofre Jarpa, cómo interpeló públicamente a los partidos de oposición en un acto justamente en esto, cuando no había sido invitado, lo trató casi de negacionista por no asistir, y de hecho su equipo no los había invitado. Lo que dijo la semana pasada con respecto al condenado en el caso de Víctor Jara, que se suicidó. O sea, hay un ambiente, como lo definió la expresidenta Bachelet, tóxico. Entonces, pero yo creo que también el presidente Boric ha estado poco fino en el rol que le corresponde. ¿Estás de acuerdo, Nerea, que el y te agrego un tercer elemento, ¿sí? Matías. Y yo creo que además este gobierno lamentablemente ha ido cediendo en su dirección, en su quiña, a una mirada del Partido Comunista que de alguna forma lo obliga o lo lleva hacia una mirada de lo que fue la Unidad Popular el 11 de septiembre, desde la salida de Patricio Fernández, que sin duda fue una persona que trató de unificar un discurso, buscar unidad, y finalmente salió trasquilado justamente por esa mirada, sí. Y el Partido Comunista fue el causante de ello. Nerea, ¿tú le atribuyes alguna responsabilidad al propio presidente de la República en que no estemos llegando a estos acuerdos? Y si crees también que la salida de Patricio Fernández, que aunque fue renuncia de él, pero sabemos que motivada por una presión externa, no externa al gobierno necesariamente, o de un ala del gobierno, o sector que apoya al gobierno, ¿tú crees que fue el punto de inflexión también? En primer lugar, con respecto al presidente, yo creo que sí ha tenido responsabilidad, él particularmente, ya que estamos en un presidencialismo, la figura del Ejecutivo y el líder del Ejecutivo es súper importante, porque ha tenido declaraciones que han crispado un poco el ambiente, más de lo que ya está, pero igual hay que entender que él está haciendo referencia a su propio electorado, a su 29, a su 30%, que por supuesto que también le puede pasar la cuenta después cuando termine su gobierno de, bueno, te moviste un poquito más hacia el centro o te moviste un poquito más hacia, digamos, la centroizquierda en vez de por lo que nosotros te votamos. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que el presidente, por supuesto, está apuntando a su propio electorado, que es común en general en estos ciclos. Ahora bien, respecto a la salida de Fernández, yo creo que sí, sin duda. Yo creo que él generaba bastante consenso tanto en la oposición como en general en el socialismo democrático. Y quizás pudiese haber generado un puente entre esos sectores que quizás, no lo sabemos. Pero no lo logró dentro del propio gobierno. Dentro del propio gobierno no, pero quizás más acercada a la fecha. No sabemos, no tenemos el contrafactual, un universo paralelo para haberlo probado,
quizás podría haber funcionado como puente, no lo sabemos, pero quizás sí fue vemos un antes y un después con respecto al tono de tratamiento del 11 de septiembre. Los quiero llevar, dada la premura del tiempo, a otro escenario de la política contingente que está muy, no diría tan tenso todavía, pero se empieza a calentar ya el partido ahí en el Consejo Constitucional. Y con el Partido Republicano como jugador principal, porque es obvio, es el equipo que tiene más jugadores y va a pesar. Partió muy fuerte, partió con muchas indicaciones, o enmiendas, perdón, menos que Chile Vamos, pero con muchas, el conjunto de Chile Vamos. Luego algunas que fueron bien hasta que servían para el meme y la caricatura, como la del rodeo. Luego retiran 4 muy centrales para ellos, y me contaba Gloria Hood, lo dijo aquí anoche, que el republicano ha ido retirando muchas otras y manteniéndose algunas más claves. ¿Cómo ven el funcionamiento y también el papel de republicanos? Yo hace un tiempo dije acá que yo creía que era la tentación de tener una mayoría y contar con algunos votos también de Chile Vamos iba a hacer que republicanos en general cayese en la tentación de no llegar a consensos, que fue el mismo error que cometió la Convención Constitucional en el proceso pasado, y en general liderar de manera muy importante, imponiendo un poco el tono de... ¿Un liderazgo hegemónico? Claro, eso era en el fondo lo que yo apuntaba. Me parece que de momento eso se está manteniendo. Me parece una buena señal en general que retiren algunas enmiendas que ellos consideren que, claro, para ellos son centrales, pero quizás no van a ir en pos de poder generar consenso, porque recordemos que es súper importante, que dentro de la élite política se llegue a consenso, pero ese consenso que se está buscando instaurar es después para que en diciembre esa constitución sea aprobada o no. Entonces, a mí me parece que eso, si es que incluso la élite política llega a consenso, que me parece que veo una pizquita más de disponibilidad de republicanos para que eso pase, eso quizás ni siquiera se traduzca en que la Constitución sea aprobada o no. Yo veo, fíjate, con buenos ojos. Creo que este proceso tiene 2 grandes desafíos. Uno, corre contra el tiempo, el plazo son súper acotados. O sea, yo creo que vamos a empezar a discutir de verdad después del 11 de septiembre. O sea, a partir del 12 parte la discusión real para que la ciudadanía se empiece a informar, empiece a ver el rol de los convencionales. Y la otra, también una cuesta muy difícil, dado que las últimas mediciones ciudadanas muestran que efectivamente hay una desconfianza por parte de la ciudadanía. Pero ha ido subiendo. Pero ha ido cambiando a raíz, yo creo, justamente lo que tú señalabas, Matías, de ciertas, en el fondo, actitudes del Partido Republicano a renunciar a algunas enmiendas que al parecer eran muy relevantes para ellos y que han ido dejándolas atrás en pos. Básicamente, yo creo que han entendido que efectivamente, como dijo Matías, este juego, ellos juegan con una mayoría bastante importante y está de alguna otra forma en la cancha de discusión las posibilidades reales de efectivamente demostrar a la ciudadanía 2 cosas. Capacidad de dialogar, de llegar a acuerdos, que justamente estamos viendo que es una de las cosas que no hemos logrado ni siquiera a raíz del 11 de septiembre, ceder a mis posturas frente a la mirada de otro, que es lo que se busca en una constitución. Y lo tercero, también la capacidad de gobernabilidad, que es justamente lo que José Antonio Kast, de alguna otra forma, tiene en juego en este proceso. Demostrar que, como líder natural del Partido Republicano, es capaz de poder avanzar en procesos tan relevantes como estos. Los procesos electorales los hay de mucho tipo, pero hay 2 grandes tipos que se me vienen a la cabeza. Uno que es una elección multipartidaria, donde cada partido brega por sociabilizar y conseguir que sigan a mis principios la mayor cantidad de gente. Y otro que es el plebiscitario. Y se trata de un plebiscito, no de una elección. No. Y le pregunto a ustedes como expertos, ¿es inteligente, es adecuado o será estratégicamente adecuado plebiscitar tus principios, que es lo que podría o en un momento se tentó hacer el Partido Republicano? Porque si gana, tiene que hacerse cargo de que el resultado de ese documento son tus principios, porque tenías esa mayoría. Y si pierdes, tus principios quedan derrotados. Esto te lo planteo porque tengo la sensación de que el Partido Republicano está dándose cuenta y está poniendo marcha atrás un poco a sacar sus principios de ese plebiscito. ¿Es muy blanco y negro? ¿Es muy alto el riesgo o no?
Exacto, yo creo lo mismo, porque de hecho, a propósito de que ha pasado un año desde que se rechazó la propuesta anterior, hay personas que yo he visto que han dicho, sobre todo de la actual oposición, que eso significa que las personas en Chile en general no quieren un país plurinacional, que en general los símbolos patrios son súper importantes, que no quieren una cámara en el Poder Legislativo, sino que quieren dos. Y en realidad hacer esa inferencia es súper difícil cuando tú tienes la opción apruebo o rechazo, porque como es binario, no te permite ver toda la gama de opciones que hay dentro. No sabemos exactamente por qué las personas rechazaron, así como tampoco sabemos exactamente por qué las personas aprobaron. Lo único que tenemos, lo que podemos intentar hacer es ver las encuestas, que ojalá sean lo más representativas posible de la población, para intentar ver perfiles de personas. Eso es lo único que tenemos. Entonces, no sabemos si en este caso las personas... Me cayó el lápiz, perdón, gracias. No sabemos si en el fondo las personas, cuando ahora tengamos el resultado en diciembre del plebiscito, en caso de ganar el a favor, van a ganar porque efectivamente están de acuerdo con la Constitución de republicano, o más bien es por... Es que depende de la actitud republicana, porque si gana una Constitución consensuada, no es la de republicano. El punto es que si gana la de republicano el día de mañana, si no funciona bien, era decir, bueno, esa es tu constitución. Es que yo creo que el Partido Republicano entendió una cosa, que las constituciones no son de partidos, no son de ¿Lo una entendió ideología. desde el principio o lo está entendiendo? Yo creo que ha dado señales de que está entendiendo y de alguna forma, por eso son las matices. ¿Cuál fue el problema de la del proceso anterior? Una de ellas, porque hubo varios efectivamente, fue justamente que fue una constitución ideológica de un sector que por una circunstancia particular tuvo representado mayoritariamente y de alguna otra forma bloqueó al otro sector. Las constituciones no son leyes que regulan el poder, sino, o sea, lo son, pero además son cartas de unidad de país. Yo creo que es el gran conflicto que tiene la actual Constitución, que no tiene unidad para todo el país. Y por lo tanto han entendido que si quieren tener éxito en este proceso, tienen que hacer dos cosas. Uno, una carta que sea unidad y que renuncie a su ideología y busque representar a la gran mayoría del país. Y la segunda, que no trate de abarcar todo, o sea, la incorporación del tema de las contribuciones u otros ejemplos que transforman una Constitución en una cosa maximalista, temas que sean, al final del día lo que estamos haciendo es transformar el proceso anterior, que era con disfraz y se votaba en ducha, a uno que está siendo muy parecido, o era muy parecido, pero con corbata. Entonces yo creo que el Partido Republicano sabe lo que está en juego en esta oportunidad. Y tengo la sensación de que incluso en contra de algunos de sus militantes, va a tomar la decisión de ir cediendo en aquellas cosas que pueden ser más conflictivas para lograr que el 17 de septiembre este proceso termine con éxito. El tiempo lo dirá. Nerea, Palma, Rodrigo Orellano, muchísimas gracias a ambos por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Espérense. A la vuelta tenemos a Mario Amorós, el autor de este libro, Allende. Es un libro grueso, muy bien documentado, muy interesante, sobre un Allende bastante desconocido. No es el Allende del 70 al 73 solamente, también es un Allende senador, es un Allende de trayectoria política, que tiene cosas muy relevantes. Espérenos, ya volvemos.